Voy a darles la explicación de este apunte. El tema cartel es fundamental este año porque de alguna manera nuclea o reúne muchos de los temas que ya hemos visto. Por ejemplo, el esquema de comunicación, lo que es la comunicación visual y sus conceptos, síntesis de imagen, refuerzo. Bueno, es como que nuclea y resume mucho de lo que ya hemos trabajado. Así que es fundamental que les quede claro este esquema que es el de el sistema de descomposición sextuple del mensaje gráfico. En realidad se llama así porque un autor identificó 6 funciones básicas dentro de un cartel. Esas funciones básicas deben cumplirlas todos los carteles y a nosotros también nos sirve para poder analizar un cartel ya resuelto. O sea, desde la identificación de estas 6 cuestiones, nosotros podemos establecer si un cartel funciona de manera correcta o no. ¿Sí? O sea, nos sirve tanto para construir como para analizar un cartel, para producir o como para analizar. ¿Sí? Acá tienen una definición de cartel, es una pieza gráfica que transmite un mensaje integral. Integral quiere decir porque tiene un montón de aspectos que están unificados y que ayudan a que ese mensaje sea viable, ¿sí? Y que se basa en la utilización de imágenes y de textos que son impactantes, o sea que están trabajados de tal manera de que el receptor o el espectador pueda leerlos y pueda interpretar el mensaje y decodificarlo rápidamente. ¿Sí? Este sistema, el que les comenté, el de descomposición sextuple del mensaje gráfico, es un método muy sencillo para comprender los mecanismos del mensaje gráfico y aprender a utilizarlos con éxito. Como les dije, sirve para un cartel existente o para diseñar uno. ¿Sí? Antes de empezar a enumerar uno por uno, tengan en cuenta cómo nosotros leemos y cómo nos hacemos de un cartel. Por lo general, muchos carteles están en la vía pública o en negocios. Si ustedes andan por la calle, seguramente verán un montón. Cuando nos referimos al cartel, nos estamos refiriendo a carteles de este tipo, que son los famosos afiches hechos en papel o en lona. No nos referimos a las publicidades de la tele, ¿sí? Nos referimos ni tampoco a las publicidades de revista, que muchas veces tienen características del cartel, sino a los que están en la vía pública. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque el tiempo de lectura que a nosotros nos lleva un cartel no es el mismo tiempo de lectura que nos puede llevar, por ejemplo, un aviso publicitario en una revista. Nosotros cuando leemos una revista tenemos todo el tiempo del mundo para hojearla y para prestarle atención a, a ese aviso. De hecho, desde el momento en que uno toma la revista y la empieza a leer, es porque tiene un tiempo y tiene una intención de leer esa revista, ¿sí? En cambio, el cartel no, el cartel irrumpe en nuestra visión casi sin pedir permiso, porque está en un lugar y nosotros no vamos a su encuentro, sino que lo encontramos de manera casual. Por eso los tiempos de lectura del cartel son muy, muy acotados. No es lo mismo teniendo en cuenta esto que les acabo de decir, no es lo mismo leer un cartel en la puerta de un kiosco que leer los famosos carteles ruteros, los que están en la ruta, esos grandes, o los que están en el acceso al shopping cuando uno va por Cabrera, ¿sí? Esos carteles ruteros, si ustedes los comparan con el típico cartel que hay pegado en la vidriera de un kiosco, esos carteles son mucho más simples, ¿sí? Tienen los elementos justos y necesarios como para que se pueda dar el golpe de vista y entenderlo. ¿Por qué? Porque imagínense, uno va manejando, no puede detenerse a leer ese cartel. Entonces, con una simple mirada ya me tiene que quedar la marca, o sea, el logo, alguna frase muy breve y una imagen, que es generalmente la que ocupa mayor espacio en la superficie de ese cartel, ¿sí? Bien, dicho esto, vamos a ver las 6 funciones. El cartel básicamente se tiene que poner en contacto, o sea, pone en contacto al emisor con el receptor, ¿sí? El cartel tiene un emisor, que no es el diseñador, ¿sí? Que no es la persona que fabricó ese cartel, sino, si fuera una publicidad, es la marca es el emisor. Entonces el cartel lo que busca contactar es al emisor con un posible receptor, que es a la persona o al grupo de personas que ese emisor le quiere hablar, ¿sí? Busca informar, o sea,
el contacto se produce porque ese emisor tiene algo que decir. Entonces, lo que busca hacer es dar una información, ¿sí? Aparte de informar, busca convencer, o sea, persuadir a ese receptor de que haga o piense algo que el emisor ya tiene preestablecido que quiere comunicar, ¿sí? Entonces busca convencerlo de que cambie una actitud o de que compre algo o de que participe en una campaña benéfica. O sea, siempre busca conseguir algo del otro lado. Por ese motivo irrumpe en nuestra visión, ¿sí? A su vez, el cartel también tiene que poner en evidencia quién es el emisor y cuáles son los atributos de ese emisor. O sea, en todo cartel debe figurar al menos la marca o al menos el envase de ese producto, porque si no, no sabemos quién nos habla, ¿sí? Entonces, la forma de identificar al emisor es viendo quién, quién es el que nos habla, dónde está la marca, ¿sí? Puede ser la marca, puede ser una página web, puede ser, por ejemplo, Coca-Cola, que tiene la famosa curva, la onda de Coca-Cola y el color rojo. A veces no es necesario que tenga la marca Coca-Cola porque ya la botellita de Coca-Cola es un elemento marcario. Entonces, aunque no esté esa marca, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, vemos la botellita de vidrio o la silueta y ya sabemos que nos está hablando Coca-Cola, ¿sí? Así que ese emisor, ese cartel, mejor dicho, lo que hace es poner en evidencia quién es el emisor y identificarlo, ¿sí? Para que yo diga, ah, bueno, me está hablando Coca-Cola, ¿sí? Y también debe avisar cómo debe ser leído ese mensaje. Y esto es por ahí es la función una de las más difíciles. Todos los carteles están codificados de tal manera que su receptor sabe cómo leerlos. Fundamental que ambos, ya lo vimos en la teoría pasada, emisor y receptor compartan el mismo código, ¿sí? Que hablen el mismo lenguaje. No solamente me estoy refiriendo a que hable en español, en nuestro caso, me estoy refiriendo a que maneje básicamente lo que tiene que ver con los conceptos de lenguaje visual, ¿sí? Que sepa interpretar una imagen. Nosotros también, por ejemplo, leemos de izquierda a derecha, entonces el mensaje, el cartel debería estar diseñado de tal forma que entienda que un posible receptor va a hacer una lectura de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces ese cartel debe estar codificado de tal manera que el que lo lea sepa por dónde tiene que empezar a leerlo y sepa entender lo que le están proponiendo o le están diciendo, ¿sí? Y por último, debe ser agradable. Agradable no me refiero a que sea lindo, ¿sí? Descartemos el concepto de lindo y bello de nuestro vocabulario, al menos en esta materia, ¿sí? Agradable quiere decir que esté bien diseñado, que esté equilibrado, que la imagen sea pregnante y se pueda leer, que la tipografía también se lea, que si hay un refuerzo semántico se entienda, ¿sí? A eso, o sea, que haya justamente una función estética en el diseño de ese cartel, ¿sí? No quiere decir que sea lindo o bello porque hay montones de carteles que por ahí lo que nos propone no es lindo y sin embargo son carteles que están bien hechos, ¿sí? Y acá tienen resuelto la definición de cada una de estas funciones, ¿sí? El contacto se trata de la capacidad que tiene el mensaje, o sea, el cartel, de captar la atención. La primera función es el contacto. Como les dije, ese cartel está en la mitad de nuestro camino y nosotros no estamos buscando comprar esa marca o ese producto, lo encontramos de casualidad. Entonces ese cartel tiene que ser mínimamente llamativo para que en la cantidad de carteles que hay en la vía pública, ese nos llame la atención. Entonces lo primero que tiene que hacer el cartel es ponernos en contacto. Sí, tiene que llamar la atención, nos tiene que invitar a que lo leamos, que sea fácil de leerlo, que nos despierte interés. Y es todo lo que ayuda a esta función es que ese mensaje sea legible, sea pregnante, sea visible, ¿sí? Su estructura sea ordenado. Bueno, el contacto es muy importante porque el cartel ofrece una información que nadie solicitó, es lo que yo les decía al principio, ¿sí? Lo segundo que tiene que hacer el cartel es darnos esa información, que en el caso de esta función se trata de la capacidad del mensaje para aludir a los conceptos que el emisor intenta transmitir a los receptores y suscitar en ellos representaciones, ideas e imágenes pertinentes al tema comunicado, ¿sí?
El emisor tiene una información que dar, pero esa información no puede ser solamente textual, tiene que poder traducirla en imágenes, sean fotografías o sean ilustraciones, ¿sí? Esa interpretación es la que hace un diseñador. El diseñador interpreta lo que la marca quiere decir y lo codifica en un lenguaje visual, en imágenes y en textos. Entonces, la información es fundamental, cómo debe estar representada para que nuestro receptor la entienda, ¿sí? Y es el objetivo básico del cartel. Por algo está interrumpiendo nuestra visión, porque nos quiere decir algo, ¿sí? Lo segundo es convencernos, que se llama persuasión, el proceso de persuasión, que está presente tanto en publicidad como en propaganda. Se trata de la capacidad que tiene el mensaje para convencernos de modificar o adoptar una conducta o un pensamiento. La persuasión da cuenta de la veracidad del mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí un cartel me llama la atención, me acerco, lo leo, interpreto y entiendo su información, y me convence, me está convenciendo de que adopte esa conducta o cambie esa línea de pensamiento porque para mí su mensaje fue verdadero. O sea, yo realmente creí que ese producto era el mejor o que esa acción de campaña benéfica era ideal y yo me tenía que sumar. O sea, cuando uno cambia una actitud, o sea, es persuadido, es porque se identifica con ese mensaje, ¿sí? Después tiene que identificarse, o sea, tiene que poder decirnos quién es ese emisor. ¿Sí? Yo tengo que poder saber quién me llamó la atención, quién me dio esa información y quién me convenció. Entonces, en algún lado, como les dije al principio, tiene que estar la marca. ¿Sí? La convencionalidad, bueno, que me quedó acá abajo, pero corresponde a este texto. Se trata de la capacidad del mensaje de comunicar sus propias claves de codificación, citándolas si son preexistentes o explicitándolas si son nuevas. Esto con el fin de que el entendimiento del mensaje sea inmediato. Se logra utilizando un lenguaje visual que sea conocido por el receptor, ¿sí? La convencionalidad va a cambiar o variar mucho dependiendo de la sociedad y de la cultura, ¿sí? Por ahí las formas de vender y de comunicar que tenemos en Latinoamérica no es la misma que, por ejemplo, pueden tener en Estados Unidos o en China, ¿sí? Pueden variar las formas de vender, pero ¿por qué? Porque las sociedades son diferentes, porque sus hábitos y sus consumos son diferentes. Entonces la forma en que ese emisor y ese receptor se relacionan a través del cartel va a ser diferente, ¿sí? Entonces, la convencionalidad tiene que ver con el código con el cual yo construyo ese cartel. Y por último, la estética, que como les decía es la capacidad que posee el cartel de construir un buen diseño, ¿sí? Que sea agradable, que sea aceptado, el mensaje que a su vez la estética ayude a generar el contacto, a que llame la atención, a que sea visible, a que sea pregnante. Todas estas funciones están relacionadas como si fueran un engranaje. Si funciona la primera, funciona la segunda, la tercera, la cuarta, y en sí no hay orden, sino que tienen que funcionar todas. Por eso es un sistema, ¿sí? Bueno, hasta ahí la explicación que tiene que ver con el sistema de descomposición sextuple del mensaje. Ahora les voy a armar un segundo video que les voy a mostrar cómo se aplica a un cartel.